¿Te gustaría emprender pero no sabes cómo empezar o por dónde? ¿O haces algo con demasiada pasión y te encantaría vivir de eso por el resto de tus días? ¿O de pronto se te acaba de presentar una tremenda oportunidad, quieres tomarla y no sabes cuáles son los pasos a seguir? En este capítulo vamos a embarcarnos en lo que es todo ese camino de emprender desde la idea y el arranque. Vamos a hablar un poco de cómo se generan esas primeras ideas de negocio y esas oportunidades y cuáles son los pasos a seguir para finalmente arrancar. Adicionalmente, te voy a estar compartiendo unos aprendizajes que he ganado a lo largo de todo este camino que no me lo enseñaron en ningún curso, en ningún libro, en ningún programa y me parece que son demasiado importantes a la hora de decidir emprender y yo sin duda no vuelvo a crear una empresa sin tener estos puntos en cuenta. Con esto, arrancamos. Todo empieza con una idea. Ese es el origen del todo. Y esa idea muchas veces puede venir desde un dolor, una oportunidad o una pasión. Vamos a entrar en cada uno de estos tres orígenes para que empieces a darte cuenta dentro de tu día a día cómo puedes empezar a generar ideas de negocio. Desde un dolor, cuando algo te frustra, te duele, te molesta, hace que tu día a día no sea tan chévere. Ahí hay una oportunidad. Un dolor puede ser, no sé cómo manejar mis crespos, nadie me ha enseñado, no tengo productos, no sé qué hacer. Este fue el dolor que justamente encontró Estefanía, que en redes sociales se conoce como Gaviranda, que ella enseña a cómo manejar los crespos y además cuáles son los productos que deberías utilizar según tu tipo de crespos. Terminó creando una página que a mí me encanta, que se llama Con los Crespos Hechos, donde según tu tipo de crespo, ella te va recomendando cuáles son todos los productos. Ese dolor que ella sentía, lo sentían también otras crespas y ahí fue donde ella pudo identificar esa oportunidad para crear su propio negocio. Las ideas también pueden nacer desde una oportunidad que nace de la nada y así hay un millón. Solo que tenemos que estar es con los oídos y con los ojos muy abiertos porque las oportunidades son como trenes. El tren pasa y tú miras a ver si te montas o no. Y acá está la historia de Alvarito, un empresario increíble que conocí alguna vez. Él trabajaba en una empresa de publicidad y le hacían todas las piezas publicitarias a un supermercado muy grande en Colombia. En una de esas reuniones, él escuchó que estaban buscando un proveedor de jabones que les hiciera los productos marca blanca al supermercado. Y él, ni corto ni perezoso, él dijo que él sabía quién los podía hacer, que mañana les llevaba una propuesta. Y obviamente no tenía ni idea quién se los iba a hacer, pues se fue caminando por todo Bogotá a conseguir una empresa que le hiciera los jabones. Terminó consiguiendo una, hizo el negocio y eso le dio tiempo para él finalmente terminar montando su propia fábrica de jabones. Y hoy en día lo más probable es que tengas alguno de sus productos en tu casa. Entonces, una oportunidad, un buen oído y la determinación para poder arrancar. Ahí están las oportunidades. Y nacen de pasiones. Amo hacer esto, lo podría hacer por el resto de mis días. Y para poder vivir de una pasión hay que tener demasiado perrenque. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo empecé a cocinar muy chiquita, empecé a vender los postres porque tenía una necesidad y quería tener plata, pero ya de ese negocito a terminar convirtiéndolo en un negocio en serio, tenía que tener mucho perrenque. Y sin duda siento que cuando decimos vivir de las pasiones, tenemos que meterle mucho más voltaje que las otras dos, porque acá nosotros estamos creando esa necesidad que hay. O, para mirarlo de otra forma, vamos a agarrar un pedazo del mercado. Yo ya sabía que existían otras pastelerías y lo que iba a hacer era ver cómo me diferenciaba de ellas para poder empezar a coger mi pedacito del mercado. Más allá de estar solucionando un dolor como en el otro o una oportunidad, estoy yo creando algo nuevo. Y requiere mucho perrenque también porque perfectamente se puede quedar siendo un negocio uno a uno, chiquito, o un negocio mediano o tan grande como tú lo quieras, pero depende también de tu perrenque. Entonces, como puedes ver, las ideas están en todas partes. Lo que es muy importante es empezar a escuchar y observar todo lo que está a nuestro alrededor, abrir los ojos, abrir nuestra mente y abrir el corazón a esas oportunidades.
Como a mí me gusta dejarte herramientas prácticas para que las puedas empezar a utilizar todos los días, acá te quiero dejar unas herramientas súper divertidas para que las empieces a aplicar. La primera es, vamos a programar tu cerebro para empezar a encontrar oportunidades e ideas de negocio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Todos los días, apenas te quejes de algo o apenas algo te duela, ahí hay una oportunidad de negocio. Cuando te quejes, ay, odio cocinar, odio doblar ropa. No, dificilísimo poder concretar una reunión. Tengo que mandar 10 correos para poder reunirme. Cada una de esas quejas es una oportunidad de negocio porque hay una carencia en el mercado. Tú todavía no tienes la solución, entonces puedes empezar a crearla porque si tú tienes ese dolor, otras personas también lo pueden tener y va a haber una oportunidad ahí. O algo te duele. No estamos utilizando los desechos que estamos produciendo dentro de los restaurantes. O ¿qué pasa con todo el pelo que sale de las peluquerías? El otro día vi ese ejemplo en Marce la Recicladora que me pareció espectacular, que recogen todo el pelo de las peluquerías y terminan cosiéndolo y haciendo como unas cobijas grandotas de pelos que las utilizan para agricultura porque retiene mucha agua. Entonces un dolor, una idea, una solución. Las ideas al fin y al cabo son soluciones a problemas que existen en el mercado. Pero lo que es muy importante acá recalcar es que las ideas son gratis. Lo que realmente vale es la ejecución y por eso te estoy enseñando a cómo programar tu mente para ser un excelente generador de ideas. Listo, ya acabas de tener la primera herramienta. Cada vez que te quejes, cada vez que algo te duela, ahí hay una oportunidad de negocio. Empieza a escribirlas. Ten tu agendita de ideas y las vas a ir escribiendo y vas a ver cómo te vas a volver extremadamente creativo en encontrar nuevos modelos de negocio. Otra también herramienta que te quiero dejar es todos los días escribe 5 ideas de negocio apenas te levantes o antes de que te vayas a dormir. Tú escoges el momento del día, pero todos los días hazlo. Algunas ideas van a ser muy malas, otras van a ser buenísimas. Acá lo que estamos haciendo es simplemente poner nuestra cabeza en ese modo de encontrar nuevas ideas. Y como ya habíamos hablado en el capítulo anterior de cómo hackear nuestro cerebro, cuando ya te pones en este modo de creador de ideas, te vas a dar cuenta que se va a convertir en un hábito. Vas a cultivar esa función de poder generar ideas. Y acá sí me toca decirte, cuidado, ten cuidado con esto. ¿Por qué? Porque vas a empezar a generar demasiadas ideas. Y una cosa que nos pasa a los emprendedores que somos muy proactivos es que terminamos perdiendo nuestro foco súper rápido. Se llama el síndrome del shiny object. Y es cuando estamos haciendo algo, pero de pronto encontramos una idea y nos encanta y empezamos a ejecutarlo, irnos por ahí y de pronto encontramos otra y también nos metemos de cabeza y después encontramos otra y cuando menos nos damos cuenta terminamos haciendo 17 cosas a la vez y ninguna con suficiente tracción. Esta recomendación viene de una persona extremadamente desenfocada. Si yo no hubiera estado haciendo Luisa Postres, Data Freaks, Student Travel Center, los proyectos de impacto social, algún negocio de crespos que también empecé, estoy segura que hubiera avanzado mucho más rápido. Entonces, pon tu cerebro a funcionar en ese modo, pero ten cuidado de perder el foco. Mantén siempre el foco en lo que estás haciendo y deja igualmente todo tu cuaderno de ideas que en algún momento vas a poder llevarlas adelante. Que acá también te quiero traer otro concepto que me lo compartió Andrés, mi mejor amigo, hace un tiempo y me encantó, y es cuando ya te metes en este mindset de crear, de montar negocios, empiezas a ver los negocios como si fuera un deporte, doing business as a sport, y es literal gozarse el crear, gozarse el día a día, gozarse el encontrar oportunidades y hacerlas pasar. Y algo que va a ser muy clave en todo este proceso es encontrar personas con las cuales vas a poder construir. Entonces piensa tú en un equipo de fútbol que nota ganar, claro, vamos a ganar, pero todo el camino que hay detrás, los entrenamientos, el espacio de equipo, los partidos que pierden, los partidos que ganan, eso es el día a día y eso es lo que emociona mucho de ser parte del equipo de fútbol. Entonces imagínate que los negocios son como un deporte y te los vas a estar gozando todo el tiempo. Listo, tenemos la idea, ya sabemos qué queremos hacer o ya encontramos esa oportunidad o ya definimos que realmente vamos a vivir de eso que nos encanta y que nos apasiona. Y ahora, antes de arrancar, mi recomendación es investiga. Dedícate un poco de tiempo
a entender bien cuál es el mercado, cuál es el producto, si a la gente le interesa o no le interesa. Valida, testea, habla con la gente, pregúntale si realmente esa es una solución a un problema que ellos tienen, cuánto pagarían. Y hay un concepto también muy importante dentro del mundo del emprendimiento que es el MVP o el producto mínimo viable, y es haz algo lo suficientemente viable como para saber si te va a funcionar o no, pero no hagas algo tan complejo que te vas a demorar demasiado tiempo en arrancar. Haz un producto mínimo viable, algo pequeño para ver si lo que tú estás pensando tiene sentido o no. Y acá de pronto te surge la pregunta, bueno, ¿qué tan compleja tiene que ser esa investigación? Y mi respuesta es lo suficientemente compleja para que tú estés tranquila de esa decisión que vas a tomar de emprender, pero no tan compleja que termines en parálisis por análisis. Entonces es como encontrar ese punto entre investigo lo suficiente para tener una idea de que funciona, pero no me quedo totalmente estancado que no pueda arrancar. Y acá tengo que mencionar algo demasiado importante porque es que vivimos en la era de la inteligencia artificial. Aprovecha a ChatGPT o a Gemini de Google. Yo personalmente utilizo mucho ChatGPT en la versión paga porque es tremendamente poderoso. Y literal es tener un amigo genio al que le puedes preguntar todo lo que tú quieras. Entonces, cuando ya encuentres esa idea o esa oportunidad, empieza a hablar y a discutir con ChatGPT. Eres un experto en creación de nuevos modelos de negocio, esta es la idea que tengo, qué ves que funciona o qué ves que no funciona, o hazme preguntas, o empieza tú a hablar con esta inteligencia hasta que vayas encontrando si lo que estás pensando tiene sentido o no tiene sentido, o incluso cuáles son los pasos que te recomienda la inteligencia artificial a seguir. Es súper divertido y sería un sacrilegio no estar aprovechando ese tipo de herramientas en el día de hoy, en la era en la que estamos. Listo, tenemos en este momento la idea, ya tenemos un poco de investigación y ahora mi recomendación es arranca. Pero antes de decirte arranca, quiero compartirte una pequeña contradicción que tengo en mi corazón y serte muy transparente con esto. Y es, un lado de mí te quiere decir arranca sin miedo, dale, ya no pienses tanto, lánzate al agua. Pero por otro lado, tengo que serte muy honesta con algo y es, no hay afán. Muchas veces las mejores ideas de negocio se encuentran después de 15 años de experiencia en una industria. Porque cuando tú dedicas tiempo y dedicas atención a una industria, vas a poder encontrar una serie de oportunidades demasiado puntuales y demasiado específicas y vas a poder crear todo un negocio a partir de eso. Hace poco conocí a un empresario que tiene como 20 años de experiencia en el sector financiero y trabajaba también en la parte de digital wallets, de las billeteras digitales, y encontró un problema dentro de la forma como estaban estructurada la información dentro de los bancos para poder empezar a unir eso con las billeteras digitales. Imagínate el nivel de complejidad. Él me lo explicó y acá te lo estoy intentando explicar lo más preciso posible, pero fue algo demasiado, demasiado puntual. Pero ¿cuántos bancos hay en el mundo? Entonces, esa oportunidad que él encontró ahí, la terminó replicando a nivel mundial. Obvio, se salió de la empresa, ya montó su propia empresa y está desarrollando toda esta tecnología. Entonces, por un lado lo que te digo, te quiero decir, dale, lánzate con toda, pero por otro lado también te quiero decir, no hay afán, estoy segura que vas a encontrar esa idea que te va a cambiar la vida y que puede también cambiar el mundo. Entonces, te quiero dejar esta contradicción que tengo en mi corazón para que tú también decidas cuál es tu camino, que sea el que más resuene contigo en el momento en el que estás. Te prometo que si no es ahora, va a llegar. Y entonces ahora sí, a arrancar. ¿Qué es lo que es bien importante para poder arrancar? Vencer nuestros miedos. Y para vencer nuestros miedos, ahí sí te recomiendo que si no te has escuchado el capítulo anterior de cómo hackear tu cabeza, vayas a escucharlo, porque ahí te estoy dando un montón de tips para poder programarte para que el logro se convierta en un hábito de vida. Y te pongo de caso justamente este podcast. Yo llevaba ya un tiempo largo diciendo, quiero compartir todos mis aprendizajes que he ganado en todo este camino de emprender, quiero ver a otras personas crecer, me puse a investigar, miré un montón de podcasts, tenía las ideas, ya sabía qué era lo que necesitaba, conseguí pues cada uno de los equipos, grabé 3 veces el primer episodio y no era capaz de publicarlo, hasta que un día dije, no más.
lo publicas ya y saltas al agua ya. Pues tanto así que el primer capítulo me demoré como 6 horas en poder subirlo porque no tenía ni la menor idea cómo se subía. Y cuando también grabé el primer capítulo, no sabía cuáles iban a ser los siguientes. Este capítulo lo escribí después del que sigue. El próximo vamos a hablar de ventas y cuando estaba terminando de escribirlo dije, no, espera un segundo, me toca primero hablar de la idea. Entonces, eso no hubiera pasado si yo me hubiera quedado paralizada analizando todo hasta que estuviera perfecto. Tenía que saltar al agua y ya cuando estuviera en el agua iba a aprender a nadar, iba encontrando qué era lo que tenía que hacer. Por eso, la mejor forma de arrancar es arrancando. Sin pensar mucho, salta al agua. Ya tienes la investigación básica que necesitas, salta y prueba las cosas a ver si funcionan. Y una vez ya decides arrancar, saltar al agua, acá hay una serie de preguntas que quiero que te empieces a hacer y las empieces a digerir todos los días para que vayas encontrando cuál es el camino. Y ojalá me hubieran hecho a mí también esta pregunta en algún momento porque creo que hubiera hecho la toma de decisiones mucho más acertada en cada momento. Y la pregunta es, ¿cuál es el nivel de responsabilidad que quieres tener en tu vida? Porque cuando decidimos emprender, esto no solamente es una decisión que va a cambiar tu vida, sino que va a impactar muchas otras vidas a lo largo de todo este camino. ¿Y cuál es el nivel de responsabilidad que quieres tener? Para ponértelo de otra manera, pensemos como si fuera el tamaño de la empresa. Entonces tú puedes decir, no, yo no quiero tener mucha responsabilidad, yo quiero un autoempleo, yo quiero algo que me permita a mí vivir, de pronto darle un par de oportunidades a mi familia cercana y ya está. No más. Otros dirán, no, yo quiero una empresa pequeña, yo quiero tener una empresa por ahí unas 10 personas, también medio familiar, tener unas personas adicionales, listo. Ahí tú también te vas a estar comprometiendo con un montón de familias, porque de ese trabajo que tú estás construyendo van a vivir diferentes personas. Ahí hay otro nivel de compromiso. De pronto dices, no, yo estoy empecinada en que yo quiero transformar el país y yo creo en las culturas empresariales, yo quiero una empresa mediana o grande, quiero una empresa que pueda transformar la vida de las personas. Ok, ahí tienes también otro nivel de responsabilidad. O de pronto dices, no, yo quiero una empresa gigante, yo quiero una multinacional, yo quiero exportar, quiero estar en todo el mundo. Ahí tienes otro nivel de responsabilidad, una serie de relaciones globales que tienes que empezar a tener. ¿Y por qué me parece también tan importante preguntarnos esto? Porque como te dije en el primer capítulo del caso de Alicia en el País de las Maravillas, tenemos que definir cuál es nuestro camino, porque va a hacer que no demos vueltas y no nos perdamos. En vez de estar haciendo esto, podemos hacer esto. Obvio, de vez en cuando podemos perdernos porque es que tampoco sabemos de entrada y desde el principio qué es lo que queremos. No es sino hasta que empezamos a saborear los diferentes niveles de responsabilidad que decimos hasta aquí voy. Pero sí quiero que te quedes con esta pregunta para que la dijeras y la vayas pensando cada vez que te encuentres con un nuevo reto. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad? ¿Me gusta esto o no me gusta esto? Y lo que también es muy importante acá es, todos los caminos están bien. Ningún camino es mejor que el otro. No eres más exitoso porque creaste una empresa mucho más grande. La persona más exitosa es la que vive todos sus días feliz, la que se levanta dichoso a crear cosas nuevas. No es el que tiene la empresa más grande, sino el que está más feliz con las decisiones que ha tomado. Entonces, sin juzgar, cada camino es completamente distinto y esa es la belleza del ser humano, que no todos queremos ser iguales. Esta reflexión llegó a mí de una forma muy bonita cuando estaba visitando a mi cuñada en Canadá y Daniela tiene una tienda online. Ella vende una serie de productos online. Y entonces Luisa, siempre que está pensando como en cómo hacer más y cómo crecer y cómo ayudar, le dice, Dani, ¿y por qué no te ayuda a conseguir una persona de servicio al cliente en Colombia y también alguien que te haga el marketing, etcétera? Y Daniela me miró con una dulzura y me dijo, Luisi, no quiero eso. Yo no quiero una empresa grande. Yo quiero una empresa que me dé para vivir a mí, a mi esposo y si algo, contrato a una persona, pero que me haga comida y que arregle la casa. Pero yo no quiero tener responsabilidad con nadie, no quiero dar empleo, no me interesa. Y a mí me pareció tan bacano esa respuesta porque no la había escuchado jamás.
en mi grupo de amigos emprendedores todos somos como medio locos y queremos crecer, y ella me está mostrando un panorama completamente distinto, un panorama donde ella estaba creando su realidad a su manera y estaba completamente perfecto, no era ni más ni menos, era lo que se acomodaba a el estilo de vida que ella quería ver. Y para mí esa conversación fue muy reveladora porque yo en ese momento estaba pasando por un momento de crisis con las tiendas. Yo no me estaba disfrutando realmente lo que estaba pasando con las tiendas, el manejo de inventarios, la rotación de personal, los horarios, como que no me gustaba lo que estaba viviendo. Y fue como, yo no quiero esto, yo no quiero tiendas, realmente no es lo que resuena conmigo. Y justamente después de esa conversación fue que decidí cerrar las tiendas. No era lo que estaba resonando conmigo y no era el tipo de empresa que yo quería manejar. Por eso te digo que es importante que te hagas esta pregunta todo el tiempo, cada vez que te encuentres con un nuevo reto. ¿Esto es algo que yo quiero seguir lidiando todos los días? ¿Este va a ser el tipo de deporte que me voy a estar gozando o no lo va a hacer? Y empiezas tú a decidir por dónde vas y por dónde no vas. Ahora, no se trata de no voy a hacer todas las cosas que no me gustan, porque cuando tú emprendes hay una serie de dimensiones que no puedes desconocer. Está la parte contable, está la parte del manejo de personas, está la parte pues de las ventas, de la producción del producto o servicio. Tú no puedes dejar de hacer ninguna de estas cosas porque si no, pues no hay negocio. Y si algo de esto no te gusta, entonces te digo, vete a hacer otra cosa. Porque sí o sí, si quieres montar una empresa, un emprendimiento, tienes que crear el producto o servicio, tienes que vender, tienes que llevar una contabilidad y tienes que tener un tipo de relacionamiento con las personas. Ahora, el nivel de responsabilidad es dentro de cada una de las dimensiones. ¿Quieres hacerte responsable de una persona? ¿De 10? ¿De 100? ¿De 1000? Eso también involucra creación de una cultura empresarial. Hay diferentes dimensiones. También involucra una serie de responsabilidades sociales, con las prestaciones sociales, la ARL, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahí hay toda una serie de niveles distintos dentro de la dimensión de lo que es el manejo de personas. En la contabilidad, ¿quieres llevar un Excel tranqui solamente con tus cuentas, tu contador ahí relajado? ¿O quieres una empresa más grande? Vas a tener que enfrentarte a un balance general, a estados de resultados, estados financieros. Vas a tener que aprender a leerlos y entenderlos, porque es que ahí está la base de cualquier negocio. ¿Quieres unas pocas ventas al año y estar tranquilo, pocos clientes y tener lo que hagas a modo boutique? ¿O quieres ser súper disruptivo en el nivel de ventas y quieres estar por todas partes? Entonces, como te digo, las dimensiones te toca abordarlas, pero cada una tiene un nivel distinto de responsabilidad y esas son decisiones que tú sí puedes empezar a tomar. Pero aparte de cuál es el nivel de responsabilidad que quieres tener en tu vida, esta es una pregunta que no nos hacen en ninguna parte y que estoy segura que si empezáramos a hablar de esto sin tanto tabú, las empresas serían mucho más exitosas, y es cuál es el nivel de relación que quieres tener con el Estado. Porque el Estado es un socio que tenemos todas las empresas y lastimosamente, por lo menos en Colombia, es un socio mucho más extractivo que productivo. Él solamente te va a exigir y solo te va a quitar y no te va a dar absolutamente nada. Muy difícilmente el Estado te da algo. Entonces, esto es una pregunta muy importante porque cuando somos pequeños, cuando tienes una empresa unipersonal o cuando tu empresa es a modo de persona natural, pues el nivel de relación que tienes con el Estado es mucho más pequeño. Tú pagas impuestos después como de cierto nivel, no tienes que pagar muchas veces ni IVA ni por consumo por ser una persona natural. Pero cuando ya te pasas cierto nivel, ya tienes que volverte persona jurídica o ya tienes que formalizar la empresa. Ahí hay una decisión muy importante y una relación con el Estado muy importante. A modo de persona natural, mucho más sencilla. A modo de persona jurídica como empresa, es mucho más compleja. Pero las cosas no se quedan solamente ahí. A medida que tú creces, pagas muchos más impuestos y te llegan por todas partes. Y no solamente son las obligaciones tributarias, sino las obligaciones sociales. Tienes que tener seguridad de salud en el trabajo. Si vendes alimentos, tienes que tener permisos de sanidad, INVIMA, sistema de gestión de la calidad. Y así con todo, que si quieres exportar, también vas a tener que aprender cómo funciona la parte de relación con el Estado en cuanto a las exportaciones. Entonces, por eso te digo, esto es una decisión
que tienes que mirarla de una forma mucho más holística. ¿Cuál es la relación que quieres tener con el Estado? Y ahora, cuando te menciono todo esto, la idea no es abrumarte o asustarte. Al fin y al cabo, todo se puede aprender. Cuando yo me enfrenté por primera vez a un sistema de gestión de la calidad o al INVIMA o al sistema de seguridad y salud en el trabajo, lloré, me dio pánico, no entendía nada, me frustré un montón y pues ya me enfrenté a eso, ya lo aprendí, ya lo hacemos dentro de nuestro día a día, ya tenemos eso metido en nuestro chip y listo. Entonces todo se puede aprender, pero sí es importante que sepas que hay una serie de desgastes personales, en recursos, porque tienes que tener personas también que se hagan cargo de cada una de estas obligaciones. Como te digo, todo se puede aprender, pero sí es importante que te hagas este tipo de preguntas para que durante todo ese camino de emprender tengas mucho más claro qué quieres y qué no quieres hacer. ¿Y por qué también te digo esto? Porque yo no vuelvo a montar empresa sin antes averiguar bien cuáles son las responsabilidades tributarias y sociales que tiene cada uno de los negocios que voy a empezar a montar. Porque no es lo mismo tú vender con hipoconsumo a vender con IVA. Y no es lo mismo tú comprar con ese tipo de impuestos. Y no es lo mismo cuando tú tienes que tener una serie de permisos. Y créeme que todo esto me hubiera ayudado mucho más desde el principio cuando monté mi negocio, porque hubiera tenido una estructura de costos mucho más clara. Hubiera tenido también una idea de cuánto iba a tener que invertir en todas estas áreas legales. Entonces, por eso te comparto este aprendizaje. Antes de montar cualquier negocio, yo siempre reviso cuáles son las obligaciones tributarias y las obligaciones sociales que hay en cualquier tipo de industria a la que me vaya a meter. Y entender toda la relación que tienes que tener con el Estado va a ser muy importante desde el principio, porque si no te puedes reventar. Conozco empresarios que no tuvieron en cuenta cuando tenían que pagar el IVA y en vez de haber hecho la reserva de recursos, terminaron invirtiendo esa plata en la próxima colección que iban a sacar y quedaron con la deuda a la DIAN. Les tocó pedir un préstamo a un banco a una tasa de usura asquerosa para poder pagarle a la DIAN. Que no nos pase eso. Hay que tener muy claro desde el principio cuáles son nuestras responsabilidades tributarias para que no nos reventemos. La cifra en Colombia es un poco triste, la verdad. Solo 7 de cada 100 empresas llegan al año sin CO. Y estoy segura que las 7 que llegan es porque tuvieron un muy buen contador al lado que los apoyó en todo este proceso. Entonces también recomendación, busca un contador que sea realmente bueno, así te cueste un poco más. Pero créeme que te vas a ahorrar mucha más plata en el tiempo tener una persona buena a tu lado que te arme tu contabilidad desde cero y no después tú tener que rehacer años contables porque tienes un desastre. Y ahora sí, para cerrar, como siempre me gusta dejar herramientas, aprendizajes, libros como la cereza del pastel. Hoy te quiero dejar un libro que me transformó por completo la vida y una charla de TED también que va a ser fundamental para todo lo que viene en adelante. El libro se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, un clásico. Estoy segura que puede estar hasta por ahí en tu casa porque lo he visto siempre en la casa de las personas, pero no se lo han leído. Este libro te explica cuáles son los hábitos que tienes que cultivar para pasar de ser una persona dependiente, es decir, que dependes de un tercero, a una persona independiente, es decir, que dependes de ti mismo, a ser una persona interdependiente, es decir, que dependes también de otros. Empiezas a construir ahí empresa. En palabras de Stephen Covey, el autor, pasas del paradigma de la dependencia al paradigma del yo, al paradigma de nosotros. Y es muy chévere porque los hábitos son súper claritos, todo lo que tú tienes que cultivar. Te voy a dejar el resumen de este libro hecho por Luis Ramos, mi podcaster favorito, para que te lo escuches, para que tengas toda una estructura del libro, pero por favor te recomiendo que te tomes el tiempo de leértelo porque así todos los aprendizajes se te van a fijar aún más. También te voy a dejar unas notas que tomé alguna vez del libro, ahí un poco ñoña yo siempre, para que también las descargues y las puedas tener a la mano. Y segundo, quiero que te escuches esta charla de TED. Fue hecha por Simon Sinek hace muchos años, creo que esto fue lo que lo sacó al estrellato, y la charla se llama How Great Leaders Inspire Action, o cómo los grandes líderes inspiran a la acción, y él revela un concepto que es el círculo dorado o el Start with Why, empieza con el por qué. Y me parece clave dejarte esto desde ahora porque ese por qué
te va a ayudar desde la idea que estás pensando, por qué quieres hacer esto, hasta las ventas, la cultura empresarial, la innovación. De ahí en adelante va a sumar a todo y por eso me parece clave que lo escuches desde este momento. Espero que este capítulo haya sido muy enriquecedor para ti. Espero escuchar. Por favor, déjame preguntas, comentarios, lo que quieras saber al respecto y con muchísimo amor te los voy a estar respondiendo. Te mando un abrazo muy grande. Espero que tengas un gran resto de día y que Dios te bendiga. Bye.